Bueno, profe, muy buenas tardes, noches, días, depende la hora en que la vea, compañeros y demás. Bien, para contextualizar un poco acerca del tema de la economía de escala, tal como nos lo asignó, pues para esta unidad, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la economía de escala. Así que vamos por ello, pues. En mi presentación vamos a tener cuatro ejes importantes. Vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es la economía de escala, el contexto histórico de la economía de escala, de dónde proviene esto, la aplicación empresarial y bueno, con ejemplos de cómo funciona. Así que vamos directo a el tema de economías de escala. ¿Qué es la economía de escala? Bueno, la economía de escala está relacionada con las empresas, cuando las empresas llegan a su nivel óptimo de producción. Todas las empresas que pueden aumentar su producción en el sentido de que disminuyen los gastos, ¿sí? Gastos de producción, que es lo cual hace que un producto sea costoso, ¿sí? Si mi producto es muy costoso, por ende, producir eso es costoso, a la hora de venderlo, pues va a ser mucho más costoso. Entonces, la economía de escala busca la optimización de los recursos y la capacidad instalada que tiene una empresa, ya sea en infraestructura, en equipamiento, en tecnología, en recursos humanos, en materias primas. Todos estos elementos armonizados nos ayudan a aumentar la producción, lo que lleva a la disminución del costo unitario del producto, y esto nos lleva pues a ser más competitivos. Entonces yo puedo producir más con la capacidad instalada. Entonces, ¿qué pasa? Logro disminuir los costos de producción y por ende el producto puede ser más económico y llevarlo a al mercado de una forma más accesible, lo cual nos convertiría en una empresa más competitiva frente a la competencia, ¿sí? Porque es importante ver esto, ¿sí? De esa manera vemos la economía de escala. Tengámoslo claro, economía de escala, yo como empresa optimizo lo que tengo y me va a permitir producir más con las mismas condiciones que tengo. En vez de producir 5 correas, produzco 20, 30, 40 y estoy empleando lo mismo para la producción, por ende el costo va a disminuir a la hora que yo lo saque al mercado, eso me va a hacer mucho más económico para venderlo y vamos a poder competir mucho más. Así que ese es el contexto de lo que es la economía de escala. Vamos a hablar un poquitito de la historia, de dónde proviene esto. Pues a lo largo de la historia, en el contexto histórico, todos sabemos de dónde viene la parte de la economía, que la economía al inicio de la humanidad, lo que sabemos es que las economías pues han ido desarrollándose por la necesidad de nosotros, las personas, de producir, de hacer sociedad. Entonces, cuando nos dimos cuenta que podíamos dejar de ser nómadas, que podíamos producir, entonces nos fuimos dividiendo ese trabajo que viene allí, entra la parte de la división del trabajo y empezamos a especializarnos, ¿no? Especializarnos, dividimos el trabajo, unos producían alimentos, otros cazaban, otros ropa y así sucesivamente, y esto a lo largo de la historia pues ha permitido hacer esas especializaciones y divisiones del trabajo. Usted se dedica a esto, usted se dedica a lo otro, entonces eso nos lleva a ser más eficientes en la producción. Así que esto es parte del contexto. A lo largo de la historia, cuando las personas se dieron cuenta que podían producir, entonces yo producía algo, por ejemplo, producíamos arroz y la otra empresa, la otra persona, la otra comunidad que no producía, entonces lo intercambiábamos de pronto por carne, por leche, por queso, por alimentos. Entonces eso fue generando allí. Entonces, ¿qué intercambiábamos? El excedente
el excedente que hoy lo llamamos como excedente exportable, lo que yo produzco en mi país que no lo consumo, entonces lo exporto. Y así empieza todo este contexto. Entonces, esto es importantísimo, pues para nosotros desde el punto de vista de proyectos, saber un poco el contexto de qué es la economía de escala, cómo ha venido avanzando y de qué manera, pues esto nos aporta en el desarrollo económico, social en nuestros proyectos. Entonces, todos los proyectos de inversión tenemos que ver esa capacidad de producción que podemos tener para saber si somos rentables, si vamos a poder tener una gran capacidad que nos permita disminuir los costos y ser mucho más competitivos. A eso hace referencia nuestro tema tan importante. Así que, ¿cómo lo aplicamos hoy día? En todas las empresas, pues las diferentes empresas que quieren ser más productivas, que quieren tener mayor rentabilidad, pues deben mirar y analizar los costos de producción, los costos de inversión, la capacidad instalada. Llámese capacidad instalada la empresa, la infraestructura que usted tiene para producir, ya sea leche, carnes, cereales, zapatos, ropa, cervezas, sodas, lo que produzca cada empresa. Una empresa que se dedica a la producción de empanadas, por ejemplo. Entonces, esa empresa pues tiene una capacidad instalada, paga unos servicios, paga unos trabajadores, tiene una maquinaria. Entonces, si esa maquinaria yo la prendo para hacer 2, 10 y las personas van, las mismas personas que se hacen para fabricar 10, pues el gasto es mucho más costoso. Me va a sacar producir 10 empanadas que producir 100 empanadas o 1000 empanadas, porque estoy pagando los mismos colaboradores, estoy haciendo los mismos, estoy invirtiendo la máquina, la energía, todo ello, lo único es las materias primas, ¿sí? Pero en cuanto a capacidad instalada, estoy usando lo mismo. Entonces, es necesario analizar muy bien qué pasa con esto dentro de las empresas, cómo yo aplico realmente esa capacidad instalada para producir más, bajar costos y ser más competitivos en el mercado, ¿sí? Entonces, de eso se trata el tema de economía de escala. Así que, profe, muchísimas gracias, un tema muy interesante. Compañeros, excelente y nos vemos en la próxima.